entonces. Bueno, ahora en este momento ya hemos hablado suficiente de lo que es la parte de eh, verificación. Ahora en este momento vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la validación. Fíjense que la validación, en este caso decimos que es un tipo de comprobación enfocada principalmente en lo que es la estructura. Ya me falta aquí el lápiz. Se enfoca en lo que es la estructura del sistema. Estructura. ¿En qué se enfocaba la verificación? ¿Quién recuerda en qué se enfocaba la verificación? Para ir sacando diferencias. ¿Tengo el micrófono encendido? Sí. Ya, que era un tipo de comprobación enfocada a los procesos. Proceso. Vean que ahí tenemos una primera diferencia. Luego vamos a continuar entonces ahora con nuestro. Gracias, muchas gracias a la persona que intervino. No vi el nombre. En seg- Obando. Ajá. Obando, ajá, creo que es el único que ha intervenido así suficientemente hoy. En segundo lugar, la validación entonces es de tipo interna. Interna. ¿Cómo era la verificación? Bueno, si esa es interna, la otra sería externa, ¿no? Ujú. Sí, pero recuérdense el concepto que ya tenían por allí algunas dispositivos más atrás, como 3 4 Ajá. externa. Va. En tercer lugar, ella busca analizar lo que son los atributos del sistema o de sus componentes, sin importar que no estén terminados. Entonces aquí ella trabaja con, inclusive con componentes sin terminar. El otro podía trabajar con componentes sin terminar. Con terminado. Ajá, muy bien. Solamente se enfoca en componentes terminados. Entonces vean cómo van apareciendo diferencias que nos hacen ver con claridad que son dos procesos totalmente diferentes. Otra característica en cuanto a esto es que evalúa el cumplimiento de las especificaciones. ¿Qué evaluaba la otra? Requerimientos. ¿No? Requerimiento. ¿Saben la diferencia que hablamos al principio entre especificación y requerimiento, verdad? Ah, claro, el requerimiento está orientado a la funcionalidad. El requerimiento es el que nos brinda el usuario en el lenguaje natural, en el lenguaje del negocio. La especificación es la forma ya depurada, vamos a decirlo así, del requerimiento cuando ha sido transformada al lenguaje técnico del sistema. Entonces, especificaciones, requerimientos, que otra cosita más por allí. Eh, este se encuentra orientado a la confiabilidad. Confiabilidad. Y el otro a que se encuentra orientado. A que se encuentra orientada la verificación. Nadie, pues el que no tenga micrófono, si ninguno tiene micrófono, puede también escribir, ¿oyeron? Acepto respuesta también por el chat. Funcionabilidad, profesor. Exactamente, esa es la palabra. Y lo dices dudas. Prototipos. No, no, no. Prototipos todavía no hemos llegado. Lo dice estoy dudando. Fun... Sí.
Ajá, tienen que tratar de estar más seguros. Funcionabilidad. Con esto es difícil de escribir, pero bueno, y vamos, ya ustedes me entienden ahí lo que estoy escribiendo. Ajá. Otra cosa es que estas se realizan en cualquier momento, ya que son elementos sin terminar. Y estas solamente se realizan al final de algún proceso. Otra cosa importante es que estas están orientadas al desarrollador. ¿Y a quién están orientadas las verificaciones según lo que dijimos? Al Usuario, digo, ¿no? Usuario. Cliente. Al usuario, usuario. cliente. Para nosotros va a ser prácticamente lo mismo, usuario. Muy bien. Entonces vean que tenemos allí un montón de diferencias viendo por encimita entre lo que es validar y verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferencias nada más viéndolo de manera superficial. Vamos a, para afianzar más esto, vamos a pedirle por aquí a... Ya, déjenme quitar aquí el lápiz, porque cuando tengo el lápiz no puedo mover las diapositivas. Quiero que me lean un concepto anterior, porque veo que no estaba muy... Aquí. Léame, por favor, vamos a buscar aquí, el señor, vamos a ver aquí quién está de último en la lista hoy. Vilches, ¿tendrá audio? Vilches Falén, ¿tendrá para leer? Si no tiene, lo dice. Ajá, sin audio, muy bien, basta con eso. Julka, Julka Bustamante, ¿tiene audio? No tiene tampoco. Bueno, y Capuñay, Yo lo leo, profe. Yo lo leo, profesor. ¿quién está por ahí de voluntario? Profe, yo lo Yo soy. leo. Ya vaya. Capuñay, vamos a hacer algo. Capuñay lee este concepto porque lo llamé y la otra persona que me dijo hace un momento lee el siguiente, pues son dos conceptos que quiero que lean. Está bien, profesor. Está bien. Entonces, el señor Aliaga lee validación y ustedes lee verificación. Entonces, por favor, señor Capuñay, el concepto que habíamos hablado de verificación. Es un tipo de comprobación de software enfocada y fundamentalmente en procesos a través de la evaluación externa del sistema o sus componentes determinado, permitiendo establecer si satisface las condiciones solicitadas por el cliente, entre paréntesis requerimiento. Es decir, esta orienta la funcionalidad del sistema, realizándose generalmente al final del desarrollo o de alguna de sus etapas. Vean que ahí tenemos todo lo que explicamos ahorita, está en ese concepto. Lo único que falta que no dice, pero que lo habíamos explicado también, es que está orientado hacia lo que es el cliente. Vamos con el otro concepto entonces. Ve aquí lo dice, es orientado al cliente. Sí, porque pensé que no lo necesitaba leer de nuevo y sí hizo falta. Aquí tenemos entonces para el señor Alberca, si no me equivoco, el concepto de validación. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Validación es un tipo de comprobación del software enfocada fundamentalmente en una estructura a través de la evolución interna de los atributos del sistema o sus componentes, e incluso un terminar permitiendo evaluar el cumplimiento de las especificaciones establecidas para los desarrollos, requerimientos funcionales o no funcionales, es decir, estar orientada a la confiabilidad del sistema, realizándose en cualquier momento del desarrollo no se ve no se ve, profe, la PT más abajo. Bueno, o de alguna de sus etapas, diagramas, código fuente, base de datos, etcétera. Muchas gracias de todas maneras. Entonces, como pueden ver, la validación está orientada al desarrollador. Además de esto,
La verificación se fundamenta en prototipos, como dijo por allí el señor Wander, que no lo habíamos tomado en cuenta porque no estábamos todavía en ese punto. Mientras que la validación se fundamenta en cualquier tipo de documento que sea válido para el desarrollador, tales como diagramas, código fuente, entidad relación, etcétera. A partir de esta definición operacional, podemos también, como hicimos en el caso anterior, sacar algunas características importantes de la validación. Allí tenemos entonces un conjunto de características. Primeramente está enfocada a la estructura, no a los procesos, es decir, a los atributos o características internas del sistema. Y está orientada al desarrollador. Vamos a comenzar hablando de la parte de estructura. Vean que la validación se realiza a través de la evaluación interna del sistema o de sus componentes, evaluando incluso elementos no terminados, permitiendo comprobar las especificaciones técnicas, es decir, los requerimientos funcionales ya transformados al lenguaje del desarrollador. Está orientado a lo que es la confiabilidad del sistema, donde podemos utilizar para su verificación diagramas, código fuente, etcétera. A diferencia del caso de la verificación, se puede realizar en cualquier momento. Vean que la verificación se puede realizar solamente cuando el sistema está en funcionamiento. Aquí no, porque aquí podemos, con el sistema detenido, podemos verificar su código fuente, podemos verificar la estructura de su base de datos, podemos verificar los diferentes diagramas. Vean que esto es algo que prácticamente la cuarta parte de su examen o más se va en esta primera clase, donde estamos hablando de validación y verificación. Ahora bien, cuando hablamos de la parte de orientada al desarrollador, decimos que las características enunciadas en la definición anterior nos llevan a considerar la verificación como una comprobación orientada al desarrollador, es decir, son realizadas desde el punto de vista o perspectiva del programador, por lo que no son recomendables para que sean aplicadas por el cliente, son de caja blanca, ya que los actores de nivel menor, como en este caso es el cliente, no deberían poder acceder a elementos de mayor nivel, bien sea por su complejidad o por su sensibilidad a producir fallas si uno los maneja de manera incorrecta. Los resultados de estas validaciones se acostumbran a presentar de la siguiente manera. En primer lugar, se pueden realizar validaciones de forma estática, que son aquellas que se realizan cuando el sistema o módulo aún no está en funcionamiento, aunque también es válido que se realicen de manera dinámica. Dígame, señor ermitaño. Ajá. Bueno, además de esto, las validaciones por lo general tienen carácter formal. ¿Qué significa esto? Que al ser realizadas por el desarrollador requieren de preparación previa y sus resultados deben ser documentados en forma detallada, ya que el desarrollador tiene la obligación de registrar, de gestionar adecuadamente las anormalidades detectadas en el sistema, no así el usuario, el cliente. Entonces allí tenemos otra diferencia, esta o varias diferencias más. Esta es estática,
la otra debe ser siempre dinámica, o esta puede ser estática, no es que es estática siempre, porque ella también puede ser dinámica, pero esta puede ser estática, la otra no. Esta es generalmente de tipo formal, la otra es generalmente de tipo informal. Esta utiliza técnicas de caja blanca, la otra utiliza técnicas de caja negra. Vean que en el caso de la validación, desde un principio se verifican, diga señor Díaz. Profesor, disculpe mi ignorancia, ¿qué es caja blanca? Ajá. Bueno, esos son técnicas de comprobación que, aunque las vamos a explicar más adelante, vamos a ir adelantándoselas en este momento. Estamos hablando de dos tipos de técnicas de comprobación de software, caja blanca y caja negra, los hemos nombrado repetidamente. Si lo vemos así, este lado de aquí sería caja negra. ¿Por qué? Porque se le está ocultando al cliente, al usuario, los detalles de cómo funciona el proceso. Por eso se le dice caja negra, porque el usuario, digamos que no ve cómo va a trabajar ese sistema internamente, solo lo ve desde el punto de vista externo. En cambio, para el desarrollador se utilizan técnicas de caja blanca. Este lado podríamos decir que es la caja blanca, donde a él sí se le muestran los detalles internos de funcionamiento del sistema para que él pueda ir verificando y solucionando cualquier anormalidad que encuentre. Vean que para el desarrollador no se aplica el concepto de abstracción, sino que se le muestra todo tal como va funcionando. En cambio, para el usuario sí se aplica mientras más altos niveles mejor en cuanto a la abstracción. De ser posible que él solamente tenga acceso a lo mínimo necesario. ¿Entiende los conceptos? Sí, profesor, entendido. Muy bien. De todas maneras, eso es parte, creo que del tema 2.3 o 2.4. Lo que pasa es que desde ya uno los va nombrando porque estos temas de la unidad 2 están tan ligados unos con otros que es imposible digamos que el abordarlos sin nombrar los demás. Entonces por eso ven que han aparecido caja negra, caja blanca, formales, informales, estáticas, dinámicas, y todo eso son el resto del contenido de este tema. Entonces continuamos entonces. Borro aquí. Vean que en este caso sucede al revés. El desarrollador se le presenta la parte de cómo funciona el proceso, de cómo ha sido desarrollado. Luego, en base a esto, ese desarrollador debe buscar cómo mejorarlo, cómo optimizarlo. Por ejemplo, puede generar un nuevo proceso más simple, tal como sería este que tenemos del lado izquierdo. Siempre, en todo caso, para lo que es el usuario, lo que se le muestra es digamos que su resultado abstraído, es decir, esta línea recta de A hasta B. Entonces, como pueden ver, seguimos teniendo los mismos elementos, solamente que cambia el punto de vista. Repito, la línea roja es el punto de vista del usuario, que tiene un alto nivel de abstracción. Él no ve ninguno de estos puntos negros de corte. La línea verde podría ser la visión inicial que tiene el desarrollador, donde el proceso es más complejo y él busca mejorarlo, optimizarlo, generando lo que está en las líneas azules, un proceso más estandarizado. Pero igualmente, a final de cuentas, lo único que se le muestra al cliente es la parte roja. Vean que deben estar claros que las pruebas de tipo cliente pueden ser realizadas y deberían ser realizadas también por el desarrollador. Esa es una pregunta tipo examen. Mientras que las pruebas tipo desarrollador nunca deberían ser realizadas por el cliente. ¿Por qué? Imaginemos que ustedes son
un usuario normal de celular. La prueba para usted sería manipular el celular y ver que todo funcione correctamente. Mientras que para el técnico de la empresa que desarrolla los celulares, él puede probar desarmando, aplicando electricidad en diferentes puntos para ver si todo está funcionando correctamente. Entonces vean que esa es una prueba de mucho mayor nivel, ya que una corriente equivocada en algún punto podría hacer que el equipo quedara inutilizado. Mientras que una mala operación lo más que puede hacer es que se bloquee temporalmente y ustedes simplemente un reseteo o alguna cuestión pueden seguir utilizando su aparato. Entonces decimos que la validación está enfocada al desarrollador y es de caja blanca, ya que el desarrollador va a tener acceso total a los detalles de funcionamiento interno del elemento o módulo que se está comprobando. Es decir, no solo ingresa datos y recibe salidas, como lo hace el cliente, sino que también valida los procesos internamente, lo que significa que debe procurar en todo momento ir optimizando el funcionamiento del sistema. Aquí tenemos entonces los dos principales aspectos de la validación, que serían construir un sistema correcto y evaluar la conformidad de las especificaciones. ¿Quién se recuerda de ustedes cuáles eran los dos, o no creo que sí los nombramos, ¿no? A ver, déjame verificar. Los tres aspectos fundamentales de la verificación. Aquí estamos hablando de correctitud y especificaciones. ¿Cuáles eran los que utilizamos para lo que es la verificación? ¿Quién se acuerda? Eso lo vimos hace como 5 o 8 diapositivas. Proceso. No, Proceso. no, un poquito después. Ahí estás hablando y vamos a, lo que pasa es que no quiero devolverlo aquí. Vea lo siguiente. Nosotros hace varias diapositivas estuvimos hablando de los principales aspectos de la verificación y dijimos que estos eran la consistencia, la completitud y la precisión. Ahora bien, cuando estamos hablando de lo mismo, pero para la validación, estamos hablando de corrección y de conformidad con las especificaciones. Déjenme adelantar de nuevo allá. Entonces, cuando hablamos de que el sistema desde el punto de vista de la verificación debía ser completo, ¿qué decíamos en ese punto? ¿Qué significaba? Que debía tener todas las funciones que se nos habían pedido. Ahora bien, cuando hablamos de en este momento de que debe ser correcto, eso implica que las funciones deben trabajar bien, deben emitir los resultados que se estaban esperando. Pasamos entonces a la siguiente